Esta noche, 4 exgobernadores comparten conmigo qué harían ellos ante una degradación del crédito de Puerto Rico, aquí en Caro Cruz. Las vicisitudes de un país, tal y como sucede con la naturaleza, se repiten en ciclos. En las páginas de la historia financiera y económica de Puerto Rico hemos escuchado varias veces estas frases. Amenazan con degradar. Tendremos un crédito chatarra. Nos agobia la deuda pública e insolvencia económica. Y es que no es la primera vez que el gobierno se ve en serios aprietos presupuestarios. Hace 40 años la isla tuvo una situación económica similar a lo que sucede en estos días, con el fatal anuncio de la degradación del crédito por parte de las casas acreditadoras, lo que obligó al gobernador de entonces, Rafael Hernández Colón, a tomar medidas extremas para mitigar el efecto del caos económico que enfrentaba Puerto Rico. Muchas gracias, gobernador Rafael Hernández Colón, por estar con nosotros en esta primera edición de Caro Cruz. Placer tenerte por aquí. Gobernador, usted vivió momentos difíciles durante los 12 años que usted fue gobernador y los 2 periodos en cual fue su gobernación. Su experiencia de más de 40 años en la vida política en Puerto Rico, 12 como gobernador, lo llevan a usted, como sería yo, como sería cualquier otra persona, nunca dejar de ser gobernador. Y yo sé que usted nunca ha dejado de ser gobernador. Hoy, en el 2014, si usted fuese el gobernador de Puerto Rico y usted acaba de recibir anoche una notificación de que los bonos de Puerto Rico han sido declarados chatarra, ¿qué usted haría, gobernador? Bueno, yo comparecería ante el país para convocar al pueblo a la batalla de la producción, que quiere decir a la recuperación económica del país. Para eso concentraría el gobierno en ese esfuerzo para facilitar que todas las fuerzas económicas del pueblo se canalicen hacia la recuperación, porque el problema que trae la degradación es un problema que obedece a la falta de crecimiento económico, y a eso es que hay que dirigir al país. Cuando yo enfrenté la crisis en los años 73, 76, utilicé una frase que sería aplicable ahora, y era conservar, producir y compartir. Esa fue nuestra consigna en aquellos momentos, y esa consigna es aplicable hoy en día, porque a esto le tiene que hacerle frente el pueblo, y el pueblo tiene que movilizarse con el gobierno para recuperar económicamente. La situación deficitaria, gobernador, como le tocó a usted en 1973, como toca ahora en el 2013, en ambas ocasiones se menciona, con 40 años de diferencia, que el Banco Gubernamental de Fomento se utiliza para financiar actividades que en muchos casos dejan pérdida y que no tienen fuente de repago. ¿No será momento ya de que se establezcan unas reglas, unos procedimientos, unas leyes para no volver a caer en los mismos problemas? Bueno, mira aquí que tú estás apuntando a un problema que es básico aquí y no se limita al Banco de Fomento. Es un problema que existe en todas las agencias y es el cambia de las políticas públicas que viene con los cambios en administración. ¿En qué áreas, gobernador? ¿En qué áreas el pueblo de Puerto Rico, representados por los populares y representados por los PNP, se tienen que poner de acuerdo para no seguir este ciclo de desastre? Porque es un ciclo desastroso. La que tú acabas de decir, la política financiera en el banco. Otra, la relativa a los incentivos federales que debemos tener aquí para ayudar a levantar esta economía. Nosotros tenemos aquí los costos
de la economía más poderosa del mundo, que es la economía de los Estados Unidos. Nos lo impone el salario mínimo federal, nos lo impone la ley de cabotaje, nos lo impone la OSHA, nos lo impone las reglamentaciones federales ambientales. Todo esto requiere una compensación fiscal para que esta economía pueda moverse, y esa compensación fiscal era la 936. Ahora se está gestionando, y aquí ha habido un paso adelante que viene desde Fortuño, que es que se está gestionando la 933A, que viene a ser un sustituto de la 936, tanto por el PNP como por el gobierno de Alejandro García Padilla. Es decir, ambos están en el mismo camino respecto a ese instrumento de desarrollo económico. Esas políticas hay que seguirlas. Gobernador, 40 años más tarde todavía seguimos con el problema de energía eléctrica. En el 73 usted lo confrontó con el embargo petrolero, con la crisis de los países árabes, y 40 años más tarde todavía seguimos dependiendo del petróleo, seguimos dependiendo de los cambios de política dentro de la agencia, seguimos atropellando al pueblo de Puerto Rico porque la energía eléctrica, en mi opinión, es uno de los obstáculos más grandes para lograr un crecimiento económico en Puerto Rico. Sin duda, eso es un factor de costo importantísimo cuando se toman las decisiones de invertir aquí en Puerto Rico. Si aquí tú estás en 25 centavos kilovatios hora y allá afuera en los estados están en 12, eso mueve muchas decisiones. Energía eléctrica hay que bregar con ella con una iniciativa transformadora total. Esa iniciativa se espera, por un lado, que venga interna. Por otro lado, se ha planteado la privatización o el suplir fuentes de energía que se unan a la red. Todas las opciones deben examinarse y aplicarse con decisión, porque es resolver la que se vaya a aplicar o las que se vayan a aplicar en conjunto y tomar una acción como una de las principales prioridades del país. ¿Cuál es el obstáculo más grande que usted ve en toda su experiencia en hacer cambios necesarios dentro de una agencia en el gobierno? Como lo que hemos hablado de energía eléctrica, como lo que usted intentó hacer con las navieras de Puerto Rico. O sea, son cambios que usted sabe que hay que hacerlos, y en ocasiones usted se metía usted mismo, lo supervisaba usted mismo hasta que se daban los cambios como se tenían que hacer. Sí. Es que las agencias, con el paso de los años, pierden su sentido de misión y se convierten en entidades burocráticas preocupadas básicamente con la situación interna de esa burocracia y de sus empleados y sus gerenciales y todo lo demás, no de la misión para el pueblo de Puerto Rico. Eso no solo ha pasado en energía eléctrica, eso ha pasado en prácticamente todas las agencias que una vez le dieron a Puerto Rico el impulso para su superación económica como se dio durante los años 50 y 60 y los 70. Ya ese sentido de misión no lo tienen. Están burocratizadas, tienen uniones, se trajeron ahora las uniones al gobierno central, que complica más la situación todavía y requiere de una concentración de esfuerzos del gobernante y una dirección clara sobre qué es lo que se va a hacer. Se va a privatizar, se van a buscar otras fuentes, se va a transformar internamente, lo que sea. Hay que meterle un esfuerzo enorme día tras día hasta que pase lo que tiene que pasar. Usted fue secretario de Justicia
Y uno de los problemas y de los retos principales que nosotros tenemos aquí también para el desarrollo económico y para salir de esta crisis tiene que ver con la criminalidad, que ha ido de mal en peor y tampoco hay la continuidad, tampoco la policía tiene los recursos, ni tan siquiera para ir a comprar patrullas, ni comprar el equipo, todo lo tiene que hacer a través de la Asamblea Legislativa. Y es algo que ha impulsado a muchos puertorriqueños a dejar sus familias aquí e irse fuera de Puerto Rico. ¿Qué se puede hacer, aparte de esta parte con la parte federal que se está llevando a cabo en la policía? Pero ¿qué nosotros podemos hacer para mejorar ese organismo, cambiar ese organismo y echarlo para adelante con los estorbos que hay, igual que en cualquier otra agencia pública que usted menciona? Fíjate, Quique, ahí en el caso de la policía, yo entiendo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es este programa que se está llevando con los federales. Los federales plantearon eso a base de los derechos civiles. Mira, la realidad es que ahí lo que se está haciendo es una transformación interna de la policía de Puerto Rico. Se está bregando con la preparación de los agentes en los aspectos más básicos y en los sistemas de la policía de Puerto Rico. Eso era lo que había que hacer y por una cosa de los derechos civiles, que para mí no es lo más importante aquí. Lo más importante aquí es que la policía preste el servicio a Puerto Rico que tiene que prestar. Y los derechos civiles, sí, muy bien, atender eso también. Pero más allá de los derechos civiles, hay que bregar con el servicio policíaco para el país. Y de ese esfuerzo va a resultar. Gobernador, ¿usted cree que en el momento en que estamos viviendo esa convocatoria que usted nos explicó más temprano esta noche se podría llevar a cabo con tanta política, con tanta guerra política que existe en Puerto Rico, con tanto tirijala que hay? ¿Usted cree que eso se podría lograr hoy en día para luego conservar, producir y echar para adelante? Yo creo que hay que intentarlo, que es el camino que se debe seguir, porque para enfrentar una crisis como la que vendría con la degradación a chatarra, hay que plantearle la cosa al pueblo, hablarle claramente de cuál es esa situación y entonces convocarlo para unir sus fuerzas al gobierno que le dé dirección a los esfuerzos para poder superar la crisis. O sea, hay que enrolar al pueblo, hay que hacer lo que haya que hacer para que el pueblo se comprometa y se meta. Gobernador Rafael Hernández Colón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Kiki, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. Al regreso en Caro Cruz. Y ahora se está castigando a la clase media y a la clase trabajadora. La voz de la experiencia siempre debe ser escuchada cuando queremos encontrar soluciones a un problema tan complicado como lo es la degradación del crédito de un país al término chatarra. Si nos remontamos al comienzo de la década de 1980, podremos ver cómo el gobierno de Carlos Romero Barceló también tuvo que lidiar con una nueva recesión económica puertorriqueña que estaba directamente relacionada con la recesión. Y aunque tomó medidas de austeridad, no logró controlar el gasto en el gobierno. También enfrentó otros aumentos en el precio del crudo del petróleo y bajo su administración el desempleo alcanzó un 25%, el más alto desde la Gran Depresión. Buenas noches, don Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición de Cara o Cruz. Un placer estar aquí, Quique, y sobre todo también de poder compartir con los televidentes estas situaciones de Puerto Rico. Si a usted lo llaman hoy, siendo gobernador en el 2014, y le dicen a usted como gobernador de Puerto Rico, los bonos los hemos declarado chatarra, los mercados de crédito están cerrados para Puerto Rico y usted tiene un déficit de 800 mil millones de dólares, ¿qué usted haría hoy bajo esa situación? Lo primero que hay que hacer es ver
¿dónde hay dinero? Vamos, cojo esto aquí y digo, esta es la base contributiva de Puerto Rico. Aquí arriba están los multimillonarios y los billonarios y las empresas que en Puerto Rico tienen créditos contributivos increíbles. Ellos casi no contribuyen en nada comparado con sus ingresos. Luego está la clase media y la clase trabajadora de cuello azul, que son los que llevan la carga contributiva plena en Puerto Rico. Y luego abajo los que no pagan contribuciones. Y ahora se está castigando a la clase media y a la clase trabajadora. Se le está castigando con más y más impuestos. Pero usted está hablando entonces de una reforma contributiva. Definitivamente. Si se pasan, cada vez que escuchamos a un economista hablando aquí en Puerto Rico, a una persona que conoce de finanzas gubernamentales, dice que el modelo económico de Puerto Rico hay que cambiarlo. Pero todos los modelos económicos que hablan únicamente de mantener los créditos contributivos por ingresos. Y ese es el problema fiscal de Puerto Rico, que no estamos captando ingresos de los que más ganan. Pero si hay un déficit tan alto, don Carlos, le pregunto, sí. Si hay un déficit tan alto, ¿cómo usted en medio de esto traería una reforma contributiva? No es reforma, es una esencia, un cambio contributivo. Un cambio, pero un cambio lleva una reforma, y esa reforma, ¿a qué sector usted entonces movería las contribuciones? Oh, definitivamente al sector que casi no está pagando. Que lo que está pagando ahora mismo son de 3 a 4% de sus ingresos multimillonarios. Estamos hablando de la foránea. Correcto. Pero ¿usted no cree que es ya una carga grande de 4%? No, eso es una tontería. Y lo están descontando de sus contribuciones en los Estados Unidos. Están recibiendo un crédito. Ellos no están recibiendo ninguna penalidad. Ninguna penalidad. No hay ningún pago. No hay ningún pago. El traer $4,000 millones sí. Resuelve la parte del flujo del dinero y de cumplir con los compromisos, pero yo entiendo que no resuelve el mal de fondo. El mal de fondo es un gobierno que continúa gastando más de lo que recauda, y en este caso específico, y en el caso suyo específico, cuando fue gobernador durante esos 8 años, usted recortó gastos, usted cerró corporaciones públicas que ahora se están abriendo de nuevo, pero usted no solamente se basó en el área de cobrar más contribuciones, usted recortó gastos del gobierno, y con $4,000 millones no podemos resolver el problema, porque va a venir otro y se va a gastar 10. No, es que eso va a ser, primero, que ese es el primer año, cada año se va a cobrar poco más o menos lo mismo, y yo espero que el número de empresas que vengan para crear empleo van a ayudar mucho más a la economía que los que ayudan estas a la economía. Pero ¿cómo puede venir alguien a crear empleo aquí, don Carlos, si todavía a usted le tocó el precio del petróleo y 40 años más tarde nosotros seguimos con el mismo problema en la Autoridad de Energía Eléctrica? Todavía seguimos con el mismo problema de que aquí el que mira la cuenta de luz que nosotros tenemos aquí dice, no, para allá yo no voy, me tengo que ir para otro lado. Bueno, es parte de otro problema que tenemos, que es que no lo quieren confrontar, porque aquí se habla, tenemos que empezar por comparar cuántos empleados tiene la Autoridad de Energía Eléctrica por cada megavatio que se produce o cada kilovatio que se produce, y compararlo con empresas en los Estados Unidos, a ver si hay un problema laboral o no en términos de exceso. No hay lugar a duda que hay exceso de directores, exceso de ejecutivos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no hay lugar a duda. Ya hablamos primero de la reforma, de la parte contributiva, de subir los ingresos de las corporaciones foráneas. ¿Cuál sería el próximo paso que usted haría ante una declaración, siendo usted gobernador, cuando le declaran los bonos chatarra? En términos de las economías, por ejemplo, hay que mirar departamentos como el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Son los dos departamentos que más se chupan el presupuesto del gobierno. Y que ambos, sobre todo en el Departamento de Educación, hay una serie de empleados que no son los que están haciendo la labor, o sea, la labor de enseñanza. No son facilitadores. No son los. Estamos hablando de los administrativos. El número de personas en la administración del Departamento de Educación son excesivos comparado con el número de maestros y con el número de estudiantes. Son excesivos, y eso hay que irlo disminuyendo. No hay que estar despidiendo, va a estar un buen plan de atrición. ¿Usted cree que en una situación como esta se deben de despedir empleados públicos? Es difícil despedir personas. Difícil despedir personas. Lo que hay es, no se le puede estar imponiendo las contribuciones a los que ya están apretados, a los que están sufriendo.
a los que no pueden pagar su hipoteca, a los que tienen las deudas, que llegue el fin de mes y tienen que pagar esta deuda, no pueden pagar la otra, y tienen que hacer sacrificios de toda clase que nunca habían hecho, y están pasando una situación bien difícil. Y el gobierno se ha convertido, en vez de un amigo del pueblo, se ha convertido en un enemigo del pueblo. Hay economistas que actualmente no solamente han mirado el área de los números, pero también han hecho un llamado, si se pudiera decir, para que la clase política de Puerto Rico se una y se logren unos entendimientos, que no estemos con estos cambios cada 4 años, cada 8 años. Quique, eso es soñar, como dicen, con pajaritos preñados. Con pajaritos preñados. Mientras no hayamos resuelto el problema del estatus, eso va a ser imposible. Porque los que queremos la igualdad política, igualdad económica, no vamos a permitir que nos traten de imponer otras medidas que lo que hacen es aparar o evitar el logro de la igualdad política y económica. Y los independentistas igual, todo se basa, hay un trasfondo de ideología en cada teoría política y económica de Puerto Rico. ¿Usted entiende que entonces ahora mismo no se pueden lograr esos acuerdos por la incógnita de resolver la cuestión del estatus y no, que es mi otro punto, sí, por la falta de madurez política que nosotros tenemos en Puerto Rico? Yo no creo que falta de madurez, es lo mismo que ocurría en el sur de los Estados Unidos cuando el problema racial. El problema racial no permitía que los partidos se pusieran de acuerdo. Hasta que eso no se resolvió, no empezaron a poderse poner de acuerdo en el sur. Y hoy en día, ahora mismo a nivel republicanos y demócratas, sí, hay un lío ahora hay con la cuestión del ingreso, del salario mínimo. El salario mínimo es indispensable para el desarrollo de un pueblo. No ha habido un solo momento, desde que Truman por primera vez puso el salario mínimo, que cada vez que se habla del salario mínimo, todo el mundo pone el grito en el cielo. En los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico igual. Y aún usted siendo gobernador hoy en el 2014, con los bonos declarados chatarra, con no tener acceso a los mercados de crédito, ¿usted pondría el salario mínimo hoy a 10.10? Seguro. No, hoy no, de aquí a 3 años. Okay. Porque primero es 8. Es escalonado. Por eso. No es, pero a lo que me refiero es imponerlo a 10.10 de aquí a 3 años. Pero es escalonado. Es escalonado. En eso estamos claros. No, pero lo impondría. La cosa es lo impondría, lo pondría. Lo pondría en efecto. Definitivamente, sí, es lo mejor que nos puede pasar, porque habría más dinero en la economía. Eso ayudaría a agilizar la economía, aumentar los salarios es base. Y quitarle la carga. Yo le reduje las contribuciones a la clase media y a la clase trabajadora directamente. Y eso ayudó también. Ahora se le está imponiendo contribuciones. Y parte de la culpa nuestra también, que yo tuve una pelea en el partido con la imposición de la contribución sobre la propiedad, que se duplicó casi por 2 años. Yo dije, es un disparate. Pónganle la contribución a las empresas. No se lo pongan a la clase media. No se lo pongan a la clase trabajadora. Dejen ya, suelten ya. La economía la mueve la clase media y la clase trabajadora. ¿Cómo podemos seguir castigándola, ahorcándola? No se puede, eso es un disparate. No salimos más nunca. Ahora las empresas me dicen, que no se puede porque hay unos convenios. Esos convenios no valen nada. El que tenga un convenio de 10 años no vale. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra, artículo 6, sección 2, dice: el poder para imponer contribuciones residirá en la Asamblea Legislativa, quien podrá también autorizar a los municipios a imponerla, y este poder no será reducido ni restringido en forma alguna. ¿Cómo que pueden delegar constitucionalmente? Eso es inconstitucional, la delegación que se le hace a Fomento para dar exenciones contributivas por años. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cara o Cruz. Un placer aquí. Muchas gracias. Cara o Cruz continúa en solo instantes con... No podemos esperar que simple y sencillamente las cosas se van a solucionar por arte de magia. La economía puertorriqueña puede recordarse en 2 épocas, antes y después del impuesto de ventas y uso o IVU. En noviembre del 2006 entró en vigor el mencionado tax del 7%, tras una acalorada batalla entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Sus 4 años de mandato llevan la marca del fatídico cierre del gobierno por unos 15 días por falta de presupuesto para pagarle a los empleados públicos al cierre del año fiscal 2005-2006. Buenas noches, gobernador. Bienvenido a esta primera edición de Cara o Cruz y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches a ti, al público televidente. Gracias por la invitación y el mejor de los éxitos en este nuevo programa. Muchas gracias, gobernador. Usted cuando entró a oficina y asumió la responsabilidad de ser gobernador de Puerto Rico, encontró una situación muy similar a la que ha encontrado el gobernador Alejandro García Padilla. Usted tomó decisiones muy difíciles en aquel momento. Ahora, le pregunto a usted, si hoy usted fuera gobernador y le notificaran a usted que los bonos han sido declarados chatarra, ¿qué usted haría? ¿Cuáles serían las primeras medidas y los primeros posicionamientos que usted asumiría como gobernador en este momento? En el momento que a mí me toca tomar decisiones, como tú muy bien has dicho, difíciles, sí había un problema de déficit presupuestario, sí había una amenaza al crédito de Puerto Rico. Los mercados no se habían cerrado totalmente. En aquel momento. No se habían cerrado totalmente, y eso es una gran diferencia. Yo entiendo que la prioridad en este momento tiene que ser impulsar la economía. Qué bueno, porque le pregunto, estamos viviendo un año después de esta administración estar en el poder, número uno. Número dos, estamos diciendo que los bonos han sido declarados chatarra y entiendo que entonces su contestación a ese momento sería: vamos a concentrarnos en impulsar la economía y en mover esto hacia adelante. Mira, Alejandro ha tomado todas las decisiones que había que tomar, todas las decisiones difíciles que había que tomar para evitar que los bonos caigan a nivel de chatarra. Todas. Tú y yo, el público televidente, podrá estar de acuerdo con todas ellas, podrá estar en desacuerdo con todas ellas, podrá estar de acuerdo con algunas, en desacuerdo con algunas, pero nadie puede negar que se actuó. Se actuó con valentía. No olvidemos, a veces nuestra memoria es corta, que la degradación de los bonos vino en diciembre del 2012. Se hace en diciembre, después de las elecciones, pero antes que Alejandro jure, que las casas acreditadoras dicen: ya te estoy poniendo con lo que ellos llaman un outlook negativo y al borde de irte de chatarra. Y es en esas circunstancias que Alejandro García Padilla, como dije yo en la Cámara de Comercio, le entregaron un barco en medio de una tormenta y con las velas rotas y el mástil partido. Yo confío que el 2014 comience a verse una recuperación de nuestra economía, pero creo que debemos ser honestos intelectualmente. Va a tomar tiempo. De la misma forma que la situación presupuestaria y fiscal de Puerto Rico se vino acumulando por años y es complicada, la situación económica de Puerto Rico también es complicada y se ha venido acumulando por muchos años. Usted propone, en su discurso anteriormente en la Cámara de Comercio, usted propuso una serie de 6 medidas. Una de ellas incluye el problema que le duele a todo el mundo todos los meses, que es el sistema eléctrico, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y usted endosó las gestiones que está haciendo el presidente del Senado, Eduardo Batia, a las cuales yo también apoyo, porque entiendo que va en un paso correcto hacia un alivio que es necesario, no solamente al bolsillo del puertorriqueño que todavía vive aquí, pero a las industrias y a la creación de empleo. Para mí, la Autoridad de Energía Eléctrica, eso no tiene nada que ver con los que están allí, no tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con el costo y con la dependencia del petróleo. Y yo entiendo que ese es el ancla, ese es el obstáculo más grande que hay en el crecimiento económico en Puerto Rico. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de nuestras mayores desventajas competitivas desde el punto de vista de desarrollo económico es los altos costos de energía, que además es una de esas desventajas competitivas que tiene un efecto sobre la creación de empleo, pero tiene un efecto sobre el bolsillo de la familia. No hay la más mínima duda que hay que atenderlo rápido. No podemos esperar que simple y sencillamente las cosas se van a solucionar por arte de magia. La Autoridad de Energía Eléctrica necesita una transformación profunda y veo al presidente del Senado, Eduardo Batia, asumiendo un liderato en ese proceso. Y vuelvo y repito, yo creo que inclusive es algo que parece que hay hasta consenso entre todos los exgobernadores,
Yo creo que todos los exgobernadores en cierta medida hemos sufrido la consecuencia de haber puesto unas expectativas en que la Autoridad de Energía Eléctrica se iba a transformar a ella misma, y la realidad es que no ha ocurrido allí prácticamente ningún cambio en los últimos 30 años y tenemos que atenderlo. El otra área que para mí, no tuve tiempo de hablar de eso en la Cámara de Comercio, que para mí es vital en términos de desarrollo económico, y esa pues a la gente en sus hogares no le es tan fácil entenderla, aunque se les puede explicar, es que en este momento no hay acceso adecuado a financiamiento privado, ahora estoy hablando. O sea, si tú vas a montar un pequeño negocio, te es difícil conseguir financiamiento en la banca privada porque nuestra banca también ha sufrido. Para mí, a corto plazo, creo que nuestros problemas requieren unas reestructuraciones y una visión a largo plazo, pero a corto plazo nuestros dos mayores problemas son, uno, los altos costos de energía, y número dos, que no hay financiamiento adecuado en el sector privado para expandir negocios o para crear nuevos negocios. Gobernador, usted también recomienda el organizar la deuda pública de Puerto Rico, los 70,000 millones de dólares que tenemos en deuda, y también dentro de esa propuesta, usted menciona que hay que dejar un dinero para el desarrollo y el movimiento económico en Puerto Rico. Pregunto, cuando usted se refiere a organizar, ¿usted está hablando de que se lleve a cabo una reestructuración de esa deuda de una manera ordenada, de una manera pacífica, y que no haya que hacer esos desembolsos que tendría que hacer el gobierno de Puerto Rico, que están estimados en los próximos 4 años en 3.400 millones de dólares anuales? ¿Eso es lo que usted se refiere? Bueno, primero, y estos son temas técnicos, pero hay que tener claro que los 70,000 millones no son una sola deuda ni una misma deuda. No, son varias. Por Ahí eso. están las Yo creo corporaciones que públicas parte y todo. de lo primero Usted está separando entonces lo que tiene que parte ver. de lo primero que yo creo que tenemos que hacer es ver la realidad particular de cada una de esas corporaciones públicas y ver de qué forma se puede atender la deuda de esas corporaciones públicas para cumplir las obligaciones, pero para que esas corporaciones públicas sean motor de desarrollo económico. El problema lo que yo quiero decir es que no podemos tomar nuestras decisiones desde el punto de vista de sistema contributivo, de los recaudos, simplemente pensando en tenemos que pagar la deuda, sino que tenemos que tomar nuestras decisiones pensando en que tenemos que pagar la deuda y generar las economías, los ingresos, depende cuál sea la ecuación, que nos permita lanzar un dinero a la economía e incentivar el desarrollo económico. Cuando regresemos a Cara o Cruz, hoy yo te puedo decir que el IVU ha tenido un efecto negativo sobre nuestra economía. Usted también plantea, gobernador, la parte de los impuestos y menciona el IVU, que ha sido todavía pues un tema de su administración. Cuando usted gana, usted tiene una legislatura controlada por el Partido No Progresista y hay un cierre de gobierno que se lleva a cabo por la falta de entendimiento y comunicación, pero usted plantea el que se vuelva a revisitar, el que se vuelva a mirar los impuestos. Y menciona básicamente el IVU y el impuesto de inventario. Pero yo creo que esto va un poquito más allá. O sea, la carga contributiva que yo entiendo que usted menciona, con esos dos ejemplos, para el pueblo de Puerto Rico es demasiado grande, demasiado pesada. Esa es la realidad desde el punto de vista histórico. Tan pronto se aprueba el IVU, y el cierre de gobierno también me parece que hay que tenerlo bien claro. La gente dice, ¿por qué tú cerraste el gobierno? Yo no cerré el gobierno. No, porque no cerró porque no había dinero, punto. La única razón por la que el gobierno no cerró durante Luis Fortuño es porque a Fortuño, la legislatura, cada vez que él pedía dinero, se lo daba. Como cuestión de hecho, a mí la legislatura del PNP me niega un préstamo de 600 millones de dólares, cierra el gobierno. Fortuño llega, alega que no tiene dinero y le dan 6,000 millones de dólares en préstamo. Y la única razón por la que no ha cerrado el gobierno durante Alejandro es porque, gracias a Dios, tiene el control de la legislatura y cada vez que ha necesitado alguna medida legislativa, la legislatura ha estado ahí y le ha dado. O sea que, ahora, yo advertí antes del cierre de gobierno, y hay una cita mía que la publico en el libro Así Fue, y ahora que, de 2 semanas antes del cierre de gobierno, que yo decía, lo que hagamos o no hagamos en las próximas semanas va a marcar las próximas generaciones, tratando de convencer a los amigos del PNP, especialmente en la Cámara. Hoy yo te puedo decir que el IVU ha tenido un efecto negativo sobre nuestra economía. Curiosamente,
todos los sectores que en aquel momento lo apoyaban, industriales, cámaras de comercio, economistas, ahora todos dicen que hizo daño. Pero en aquel momento, si tú miras la prensa, todo el mundo decía que la salvación a nuestro problema fiscal era irnos a un impuesto al consumo. Ahora nadie lo defiende. Esa es la realidad. Pero en aquel momento todo el mundo decía que era la salvación. Yo entiendo que no estamos tarde. Yo creo que hay que revisar ese impuesto desde el punto de vista de su efecto psicológico sobre el consumidor. O sea, el IVA ha tenido un efecto de aguantar al consumidor. En segundo lugar, desde el punto de vista de su evasión. Tú sabes que está regado, a veces es cuento, a veces es verdad. No, gente que no lo cobra. Hay evasión y se quedan con él. O que lo cobran y se quedan con él, que eso es peor, porque eso es un robo. Sí. O sea, eso no es evasión, eso es un robo. O sea, se lo cobran al consumidor el 7% y el dinero nunca llega al Estado. Y creo que el volver a un arbitrio a la entrada, somos una isla, todo entra por barco, algo entra por avión, es mucho más fácil de implantar y me parece que es algo que deberíamos retomar esa discusión. Pero estoy de acuerdo, el sistema contributivo es más amplio que eso, lo traje como dos ejemplos. Yo creo que hay que hacer una revisión de todo nuestro sistema contributivo. Nuestro sistema contributivo lamentablemente penaliza al honesto, penaliza al asalariado, y desde el punto de vista de empresas, penaliza a la empresa que cumple con todos los papeles. Mirando todo esto y utilizando una frase que usted usó hace poco, Monday Morning Quarterback, analizar las cosas después que ocurren. Si usted tuviese la oportunidad de ir a ese momento histórico, donde usted se sienta a firmar la ley del IVU, ya viendo lo que ha ocurrido 5 o 6 años más tarde, ¿usted la firmaría de nuevo? Oh, definitivamente que no, porque en aquel momento yo tomé todas esas decisiones pensando que si aceptaba propuestas de la legislatura del PNP, especialmente de la Cámara, eso me iba a abrir el camino a una colaboración entre ambos lados. Y la realidad es que acabamos en el peor de los escenarios, porque acepté una idea de ellos. La idea de ellos le hizo daño a la economía y no hubo ninguna colaboración del otro lado. Ahora, usted menciona algo que es el detalle de todo esto y tiene que ver con la experiencia, gobernador. Tiene que ver con uno haber vivido una serie de situaciones que luego, con esa experiencia, uno las mira y dice, yo haría esto de una manera, yo haría esto de otra. Y eso me lleva al punto inicial. O sea, usted entiende al día de hoy que la prioridad tiene que ser en este momento el mover la economía, el reorganizar la deuda y tercero, el darle unos alivios a la gente, darle unos alivios a las empresas. Fíjate, la palabra política correcta es hablar alivio. No, yo creo que lo que hay que es reestructurarlo. A lo mejor hay un sector que debe pagar más. También. A lo mejor. O sea, por eso yo digo, hay que revisar las exenciones contributivas. O sea, nosotros damos las exenciones contributivas y después nunca las volvemos a revisar porque se convierten en políticamente una bomba porque como subiste algo no lo puedes quitar. A lo mejor hay unas exenciones que no hacen ningún sentido. Porque no hay accountability tampoco. O sea, no hay ese ejercicio de sentarse con la persona, con la corporación al año y decirle, ok, tú dijiste que tú ibas a hacer esto y vamos a ver qué tú has hecho. Una revisión. A veces, por ejemplo, uno oye gente del sector privado, no, hay que acabar con los subsidios. Y si uno lo mira a los ojos, le dice, pero vaya acá, ¿y tu industria no tiene una exención contributiva? Eso es un subsidio. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro Cruz. Muchas gracias a ti y nuevamente éxitos en este programa. Muchas gracias. Cuando regresemos a Cara o Cruz, yo creo que los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los exgobernadores. la caída de la economía de la isla ha sido la crónica de una crisis anunciada por muchos. En los últimos años hemos escuchado en demasiadas ocasiones pronósticos de lo que exactamente ha sucedido. Sin embargo, los gobernantes, incluyendo a la única mujer que ha obtenido el cargo, Sila María Calderón, no han logrado controlar el derroche de fondos públicos, ni disminuir las deudas y mucho menos aumentar los ingresos. Buenas noches, gobernadora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta primera edición de Cara o Cruz. Muchas gracias, Enrique. Es un placer para mí estar con ustedes y le envío un abrazo bien cariñoso a todos los televidentes que nos están viendo esta noche. Gobernadora, Puerto Rico está ahora mismo en unos momentos muy difíciles. Yo creo que hemos llegado
al momento de la verdad, donde hay que tomar decisiones firmes, decisiones que van a cambiar el rumbo que hemos llevado hasta ahora. Si usted fuera gobernadora, en este momento que está viviendo Puerto Rico, ¿qué usted haría? En primer lugar, quiero estar de acuerdo contigo. Puerto Rico está viviendo un momento bien difícil y el gobierno también lo está viviendo. Yo, si fuera gobernadora, hace mucho tiempo que no soy gobernadora, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que yo posiblemente haría casi exactamente lo que ha estado haciendo Alejandro García Padilla y su equipo financiero. Conozco a los integrantes de este equipo, los respeto, me siento orgulloso de ellos y sé que han hecho el máximo por evitar esta degradación. Han llevado el déficit a casi nada, lo han bajado en 80% y han prometido ya que van a terminar con ese déficit para el año que viene. Han bajado los gastos de gobierno muy sustancialmente y más que nada han entrado en los sistemas de retiro, particularmente los de los empleados públicos y de los buenos maestros de Puerto Rico, que estoy segura que ha sido un dolor muy grande para el señor gobernador, pero algo que él ha tenido que hacer desafortunadamente. Esas medidas de por sí deberían haber sido suficientes para que no hubiera habido esta degradación. No sé qué razón ha tenido esta casa acreditadora para llevar a cabo esa acción, lo hizo, y yo creo que el gobernador seguirá en el curso que tiene, que es el que yo hubiera seguido también, haciendo ahora énfasis en el desarrollo económico. ¿Por qué es tan difícil reducir los gastos en el gobierno? O sea, ¿por qué? Y yo soy uno que no cree en la reducción de personal, yo no creo en reducción de jornada. Yo lo que creo es que en ciclos hay grasa y esa grasa hay que cortarla. En este momento se está mirando una reducción de jornada, se está mirando eliminación de empleo, aunque el gobernador ha dicho que ambas que no, pero es donde uno primero mira. ¿Pero por qué es tan difícil recortar gasto? Yo creo que no va a haber reducción de empleo porque ya el gobernador ha hecho un compromiso al efecto. Es difícil porque nuestro país en esencia es un país pobre. Nosotros no producimos suficientes recursos para poder atender las necesidades que tenemos. Y no hay cosa que le duela más a un gobernador, y yo tuve esa experiencia, que no tener los recursos disponibles para poder llenar una necesidad del pueblo. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo llegué a la gobernación, habían 40,000 casos de niños maltratados y abusados sexualmente que no habían sido examinados. En ese momento no teníamos los recursos. Yo tuve que poner un anuncio, pedirle a los maestros retirados, pedirle a los trabajadores retirados que vinieran a ayudarnos, lo cual hicieron y pusieron los casos al día. Pero luego de eso tuve que contratar 400 trabajadores sociales. O sea, realmente quizás no habían los recursos, pero ¿qué hace un gobernador que tiene ante sí en una coyuntura de esa naturaleza? Para resumir, Puerto Rico tiene unas necesidades inmensas y se han añadido a través del tiempo algunos programas que quizás podemos después entrar en ellos, que han afectado más esos recursos y que hacen dificilísimo llenar las necesidades que tenemos. Pero si nosotros no tenemos recursos naturales, aquí no hay petróleo, aquí no hay cobre, aquí no hay gas natural, el recurso principal que nosotros tenemos es el ser humano, es la gente. Sin embargo, tenemos la participación laboral más baja prácticamente en el mundo. Nosotros estamos pegaditos de Haití en términos de gente trabajando. La solución es poner la gente a trabajar. Yo creo que el próximo paso y el paso lógico es incentivar la economía. Hay que incentivar la economía con toda nuestra fuerza y tratar de bajar los impuestos a los negocios para que esas empresas empiecen a producir esos puestos de trabajo, porque si la economía se fortalece, las finanzas de gobierno se fortalecen. No es al revés. O sea, hay que ir a la economía. Y me parece que uno de los problemas más grandes que nosotros tuvimos, no quiero entrar en esto, fue la eliminación de las 936 y algunos programas de gobierno que se implantaron que han ido en contra de los recursos nuestros y nos han puesto en esta situación y han puesto a una serie de gobernadores en una situación de no tener los recursos suficientes para llenar las necesidades humanas que este pueblo tiene. Usted menciona la economía y menciona de darle un alivio a la empresa privada, que es la que debe ser el motor de la economía. ¿Cómo haríamos esto? Porque a la empresa privada ahora mismo pues, se le ha puesto una carga contributiva bastante grande, que ha sido pesada. Y yo creo que hay otras maneras de conseguir ingresos para el gobierno. Y es poniendo a la gente a trabajar también, porque si la gente trabaja, pues aporta más al fisco. Yo entiendo por qué se han tomado las medidas que se han tomado hasta ahora.
pero yo creo que ha llegado el momento de incentivar en una forma dinámica, en una forma original, en una forma creativa a los negocios, a las empresas, para que creen esos puestos de trabajo. Nosotros aquí en la Fundación lo estamos haciendo a un nivel comunitario. Estamos incentivando a las personas a aprender y a poner y a montar sus propios negocios. Claro, la labor nuestra es muy limitada comparada a la necesidad grande que tiene Puerto Rico, pero aún así lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Hay que poner la gente a trabajar. En la medida que la economía y las empresas se fortalezcan y los empleos se fortalezcan, ese dinero va a llegar eventualmente a las arcas del gobierno. Y eso es lo que va posiblemente estabilizar la situación que tenemos. Uno escucha a los analistas de crédito, estoy hablando en los Estados Unidos, y siempre, consecuentemente, traen una palabrita que se llama credibilidad. Y es que Puerto Rico pierde la credibilidad de aquí, pierde la credibilidad de allá. ¿Cómo Puerto Rico puede, a nivel fuera de Puerto Rico, a nivel de los mercados de bonos, de préstamos, cómo Puerto Rico puede ganar credibilidad de nuevo? Exactamente con lo que está haciendo el gobernador Alejandro García Padilla. De hecho, me alegro que tú hayas traído el tema, porque si alguien ha dado muestras de ser creíble y ha puesto la acción donde ha puesto su palabra, es él. Y no estoy aquí defendiéndolo porque él no necesita que lo defienda, es porque yo realmente creo que él ha hecho todo lo posible para ganar esa credibilidad y por lo tanto esta degradación ha sido injusta en un momento donde él está forcejeando con todos estos distintos temas tan difíciles y tan complejos que es muy fácil hablar de ellos cuando uno no está allí. Pero déjeme decirle, gobernar es bien difícil y en las circunstancias en que él está gobernando, mucho más difícil. Así que yo creo que esa credibilidad se debe de sentir y se debería haber sentido antes que tomaran esta decisión. ¿Usted no cree que el comentario que él hizo el año pasado de me vale y dijo que no iba a gobernar para los bonistas de alguna manera ha perjudicado en todo este proceso? Yo desconozco. Lo que sí puedo decir, yo no estoy dentro del gobierno ni cerca de las casas acreditadoras, así que mis comentarios son totalmente de afuera, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que es muy fácil hacer apreciaciones de una persona que está en la posición de gobernación cuando ha encontrado el panorama que le encontró. Y muy difícil entender la turbulencia que tiene que sentir una persona, que tiene que tomar decisiones que él sabe que le duelen a su pueblo, que le duelen a las personas que él quiere, pero que tiene que hacerlas por el bien común. Algunos líderes políticos en Puerto Rico han hecho un llamado en días recientes a una unidad. ¿Usted cree que en Puerto Rico, ante un ambiente tan politizado, donde hay dos tribus que se buscan para destrozarse cada 4 años, todo el tiempo, eso se pueda lograr? Yo creo que los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los exgobernadores. Y yo creo que deberíamos de poder sentarnos todos juntos, no necesariamente para hacer un plan ni para estar de acuerdo, sino para que el pueblo vea que nos podemos sentar juntos, que no hay somos puertorriqueños y puertorriqueñas, que en un momento dado, de diferentes ideologías, de diferentes perspectivas, deseamos servir a Puerto Rico y fuimos gobernadores de Puerto Rico. Y los que estamos llamados a dar el ejemplo somos nosotros. Pero te digo a ti, Enrique, que ese mismo ejemplo debe seguir todos los puertorriqueños, en todas las familias. Este es un momento de unidad, este es un momento difícil, es un momento de sacar lo más fuerte que tengamos dentro de nosotros y apechar. No es un momento para pesimismo, porque ¿sabe qué? El pesimismo se pega como la varicela, pero el optimismo se pega también. Y muchos otros países han pasado por esto, y han pasado por cosas peores, terremotos, guerras, sismos, epidemias. Nosotros no hemos pasado por nada de eso, y a mí no me queda duda de que el pueblo de Puerto Rico tiene dentro de sí la fuerza y la capacidad de superar esto. Gobernadora Sila María Calderón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, mis queridas amigas y amigos, por compartir con nosotros en esta primera edición de Cara o Cruz.